Licenciada Soraya Ninosca Obando García, en esta oportunidad voy a grabar y explicar lo que son las eras geológicas, que se entiende como una unidad de tiempo. Las eras geológicas forman parte de las unidades geocronológicas, divididas en épocas, en periodos, en eras y eones, de acuerdo a la duración de cada etapa. Un eón contiene eras y las eras contienen periodos, y dentro de los periodos vamos a encontrar las épocas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Empezamos con la era precámbrica, que se dio hace 4.550 millones de años. Nació un nuevo planeta que los humanos llamaríamos Tierra. Bien, dentro de la era precámbrica nos vamos a encontrar, o mejor dicho, la geología lo reconoce como la primera etapa, y empezaron a surgir las primeras formas de vida primitiva en la antigüedad. Se formó la hidrosfera y la atmósfera. Aparecieron los primeros núcleos continentales en el nombre o con el nombre de cratones. También se dio el periodo de la gran glaciación o los periodos glaciales alternos con carácter desértico, modificaciones geológicas. Bien, en esta diapositiva podemos observar, ¿no? La Tierra era escenario de continuos bombardeos meteóricos y erupciones volcánicas. La actividad volcánica colocó el dióxido de carbono y vapor de agua a la protoatmósfera. Se dio también la solidificación de rocas en la Tierra. Empezaron a surgir las primeras formas de vida en la Tierra. Bien, también tenemos la era paleozoica. Dentro de esta era vamos a encontrar diferentes periodos, 6 periodos para ser exactos. Nos vamos a encontrar con el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. Vamos a ir desarrollando uno por uno. En el cámbrico, por ejemplo, está representada por los trilobites y branquiópodos marinos. Tuvo una duración de unos 100 millones de años. Luego tenemos el ordovícico. Se inician con los primeros peces y dominan los invertebrados marinos. Aparecen los ostracodermos. También se inicia y termina con la orogenia tacónica, y esto duró aproximadamente 75 millones de años. También podemos hacer notar de que en esta era se caracteriza por la formación del continente único llamado Pangea. Continuamos. También nos vamos a encontrar con el periodo silúrico, donde se van a dar las primeras plantas terrestres en Europa. También se desarrolló la perturbación caledoniana, y esto duró 20 millones de años. Luego nos vamos a encontrar con el periodo devónico. Aquí se van a dar los primeros anfibios y una gran variedad de peces, así como también la expansión del planeta terrestre con árboles y helechos.
y esto duró aproximadamente 60 millones de años. Luego nos vamos a encontrar con el periodo carbonífero, que se subdividió en pensilvánico y misisípico en Estados Unidos. En el pensilvánico, por ejemplo, aparecen los pantanos, coníferas, los primeros reptiles. También en el misisípico vamos a encontrar los primeros tiburones, helechos, depósitos de carbón, y esto duró unos 30 millones de años. Para finalizar esta era paleozoica, nos vamos a encontrar también con el periodo pérmico. Se extinguen los organismos trilobitos, los anfibios y reptiles, y continuaron estableciéndose en la tierra la mayoría de las plantas pantanosas. Desaparecieron y fueron reemplazados por coníferas más adelantados, y duró aproximadamente 50 millones de años. Bien, dentro de esta era paleozoica también una de sus características es... Bien, decíamos que dentro de esta era paleozoica, una de sus características también se da en los primeros plegamientos que generaría la formación de cadenas montañosas. Ahí podemos ver en las imágenes. También tenemos las características principales de la explosión de vida, ya que surge gran cantidad de invertebrados marinos, como los artrópodos, celentéreos, moluscos. Ahí tenemos los trilobites y amonites. Bien, en esta imagen podemos observar donde surgen los primeros vertebrados. Se originan los primeros anfibios y salieron de las aguas para recorrer el terreno seco. Ya, y también tenemos las algas, ¿no?, donde van a ir evolucionando igual, quienes en el futuro se van a convertir en los bosques. Ya, luego tenemos lo que es la era mesozoica. La era mesozoica significa tiempo de vida media, o sea, de transición entre las plantas y los animales, y dura aproximadamente 170 millones de años. Y la era mesozoica se divide o se subdivide en tres periodos. Estamos hablando del periodo Triásico, del periodo Jurásico, del periodo Cretácico, que vamos a ir desglosando periodo por periodo. Empezamos por el Triásico. Triásico, que significa trías o tres, predominan las rocas continentales sobre las marinas. Aparecen los primeros reptiles, estamos hablando de los dinosaurios. Son abundantes las cicádeas y coníferas. Este periodo habría durado aproximadamente 50 millones de años. También dentro del planeta Tierra, lo que llamamos las placas tectónicas Pangaea, se van a dividir en dos. Estamos hablando de Laurasia y Gondwana. Veamos la imagen entonces, ¿no? Ahí tenemos la división de esta placa tectónica. Bien, en el Jurásico
En el Jurásico, su nombre viene de las montañas de Jura, situadas entre Francia y Suiza, donde se van a dar las plantas y animales que habitan en la tierra y el aire, y en el mar también, ¿no? Grandes cantidades. Vamos a poder encontrar también los primeros mamíferos vertebrados y grandes reptiles, como los dinosaurios, aves, Archaeopteryx, y vamos a poder observar también vida en el fondo de los mares. Luego tenemos el periodo Cretácico, que viene de la palabra creta, que significa yeso o presencia de caliza y evaporitos. Vamos a poder percibir dentro de la era cretácica, o mejor dicho, periodo cretácico, depósitos petrolíferos. También se van a dar la formación de la Sierra Madre Oriental, y esto va a durar aproximadamente 12 millones de años. La flora se diversificó y aparecieron nuevas plantas, como los criptógamas. No poseen flores, estamos hablando de los helechos. También las gimnospermas, los pinos, los cipres, etc. Y finalmente tenemos las angiopermas, donde muestran sus flores. Bien, pasamos a la era cenozoica, o también conocido como la era de los mamíferos. Se encuentran divididos en dos periodos. Tenemos la era terciaria y la era cuaternaria. Entonces, y a la vez estas se subdividen en épocas. Empezamos con la era terciaria. En la época terciaria tenemos en el periodo terciario, tenemos la época Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Vamos a empezar a explicar por el Paleoceno. En el Paleoceno proliferan los mamíferos. En el Eoceno surgen nuevas especies, como caballos, elefantes primitivos, así como las plantas. También tenemos al Oligoceno, donde proliferan plantas con flores, mamíferos actuales, y se dan los primeros simios o primates, mamíferos herbívoros también. Luego tenemos el Mioceno. Se multiplican los simios o primates en África. Aparecen los primeros homínidos. Luego tenemos el Plioceno. Aquí se va a poder percibir el enfriamiento del clima, y con el enfriamiento se van a dar la extinción de muchos grandes mamíferos. También se abundan los homínidos, y se va a dar la configuración y formación de nuestro planeta. Estamos hablando de continentes y océanos. Eso es en cuanto a la era terciaria. Luego pasamos a la era cuaternaria. En la era cuaternaria se divide en dos épocas. Estamos hablando del Pleistoceno y el Holoceno. Vamos a hablar del Pleistoceno. Bueno, antes de pasar, la era cuaternaria duró aproximadamente 1 millón de años, con grandes glaciaciones
aparición del hombre primitivo y extinción de distintas especies de vertebrados. Estamos hablando de mamíferos, de reptiles y aves. Y también vamos a mencionar la aparición del hombre neanderthalensis y el Homo sapiens. Entonces empezamos con la época Pleistoceno. En el Pleistoceno, el Pleistoceno es la era del hombre, porque los humanos evolucionaron en este periodo. El hielo se extendió hasta ocupar más de una cuarta parte de la superficie terrestre y también pasa a la fase donde se calienta, ¿ya? Y el hielo va a ir retrocediendo. También nos encontramos con mamuts, renos, ciervos gigantes, osos polares, plantas líquen y musgos. Dentro de estos animales también podemos destacar a los tigres dientes de sable y rinocerontes. En el Holoceno, que se va a dar aproximadamente unos 25 millones de años, se prolonga hasta la actualidad. Bien, como podemos ver en la imagen, también dentro de sus características principales están donde el continente Gondwana se separa. Los mamíferos se desarrollaron rápidamente. También podemos mencionar que se produjo las glaciaciones, se generaron la extinción de varias especies de mamíferos. Y podemos mencionar también se permitió el desarrollo humano. Dentro de la época Holoceno, consideramos que es muy importante, ¿no?, para nosotros los seres humanos, porque el ser humano empieza a organizarse en grupos sociales ubicados en cuevas, chozas, y va a ir evolucionando lo que es el lenguaje y el conocimiento. El ser humano va a ir domesticando lo que son los lobos como perros. Van a fabricar herramientas o nuevas herramientas como arcos, flechas, hachas, cuchillos, arpones, etc., ¿no? La vida nómada del ser humano se va a acabar con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. También va a desarrollar lo que es la pesca, y esta va a favorecer al ser humano. Y también va a inventar lo que es la escritura. Entonces, la época Holoceno es muy importante, ¿no?, para el ser humano. Bien, aquí tenemos una síntesis, ¿no?, de lo que sería las eras geológicas de forma vertical, el eón, eras, periodos y épocas. Y para finalizar, tenemos aquí en forma espiral lo que son las eras geológicas, ¿no?, y la evolución de la vida hasta el día de hoy, ¿no? Eso es cuanto puedo explicar, licenciada. Gracias por su atención.